Bueno, tal como lo habíamos anunciado, para todos los que están esperando, para todos los que dijeron que ya se iban, pues regresen ustedes. Ahorita estamos hoy con la entrevista con el licenciado Edmond Mulet-Lessier. Él es candidato por el partido Cabal. Y bueno, hoy todavía no podemos decir que es candidato porque la ley nos prohíbe toda esta clase de cosas. Él es el precandidato, ya inscrito, ¿sí? Y lo que no puede hacer es campaña, ¿sí? Lo que no puedes hacer es campaña, pero podemos hablar. Y fue lo que dijimos ayer cuando tuvimos nuestra primera entrevista. Podemos hablar acerca del pasado, del partido, de la ideología del partido y algunas otras cosas coyunturales que están pasando en este momento. Bienvenido, Edmond. Muchas gracias, muy buenos días, amigos acá de Libertópolis y todas las personas que tienen la amabilidad de escucharnos en todo el territorio nacional. Ahí en el tema solo debo aclarar de que en efecto ya soy candidato, porque fui proclamado en una asamblea nacional del partido. Sí, Cabal. Ya estás inscrito. Entonces ya estamos inscritos, o sea que lo que no se puede hacer es llamar al voto, decir vote por fulano o vote por un candidato a alcalde, a diputado, eso no se puede hacer. Pero yo creo que en un país que debiera ser libre, que no lo es. Entonces, no me digas, eso es lo que aquí peleamos en esta casa. Y aquí pues debiera uno tener la posibilidad de comentar la situación del país. Es que la ley dice que tampoco se puede promocionar la imagen. Y eso es una cosa pero eso también es muy complicada y muy mala de la ley electoral. Terrible y además sujeto a diferentes interpretaciones, muy subjetivo. Espantosa. Yo, por ejemplo, escribí mi autobiografía el año pasado, donde no hablo de política, no hablo de elecciones, no hablo de partidos, ahí cuento mi vida, donde nací, secretos de familia, y toda vida tiene alegrías y tristezas, fracasos y éxitos, eso es lo que cuento en el libro. Delito, al bote, señor. Usted, no, tampoco. Sí, delito, es delito. Tuve que ir al Tribunal Supremo Electoral a firmar una declaración jurada de que ya no iba a hablar del libro, aquí, pero ya estamos en una etapa diferente, y que no iba, y lo tuve que bajar, ya no pude promocionar para la venta del libro, nada. O sea, que realmente, y así, eso de promocionar imagen, conocemos pues a un, creo, columnista de un medio de comunicación que fue se le llamó la atención, porque en sus columnas que habla de cualquier tema nacional, entonces lo llamaron de atención porque se estaba promocionando. Unas cosas increíbles lo que está sucediendo en este país. Sí. Bueno, en este caso vamos a empezar directamente en el tema, y ayer creo que fue motivo de mucha relevancia el hecho que una vez más están siendo ustedes impugnados por una persona en lo particular por el tema del famoso nombre ya Cabal. Contanos cómo surge esta situación y por qué están todavía ustedes en este embrollo. Nosotros no estamos en ningún embrollo, eso ya fue resuelto en los tribunales, es una cuestión de marca. Hay un sujeto que registró en el registro mercantil servicios de asesoría, no sé cuánto, Cabal. Entonces nosotros inscribimos el nombre de Cabal en el tribunal, en el registro electoral. Son dos registros diferentes y son dos tipos de servicios al público diferentes. Uno es político y el otro es comercial. Incluso en el registro mercantil hay diferentes categorías de diferentes servicios. Por ejemplo, y sin hacer publicidad, pero están las gasolineras Puma, por ejemplo, y está esa ropa deportiva de marca Puma. Entonces podría ser la marca Puma de ropa diciendo, miren, esa gasolinera no tiene derecho a usar nuestro nombre. Si son dos actividades distintas, diferentes, pues, y dos logos diferentes, dos funciones distintas. Entonces los tribunales rechazaron la aspiración de este señor de bloquear que un partido político se denomine Cabal, porque él tiene una marca comercial denominada Cabal. Entonces presentó apelaciones, se rechazaron, ya fue todo rechazado en todas las instancias. Pero sigue insistiendo, ahora presentó esta impugnación ante el Registro de Ciudadanos por nuestra inscripción con un partido político que no debiera usar ese nombre, según él. Por supuesto, este recurso va a ser rechazado in limine, porque es improcedente. La ley es muy clara, las impugnaciones para cualquier candidatura tienen que ser presentadas por partidos políticos y no por personas en lo individual. Yo creo que esta persona
a la conclusión que he llegado es que son los abogados los que le están sacando dinero, hagamos estos recursos, apelemos, presentemos y todo, y él muy ingenuamente cae en esa trampa, pues, o sea, él sabe que no hay ninguna posibilidad, entonces me da mucha pena por él, pero no ha entendido que son dos actividades diferentes, completamente distintas con el mismo nombre. Con el mismo nombre, como ocurre en muchas otras actividades de la vida. Cuando tú estás hablando, estamos hablando acerca de esa impugnación, que la ley es muy clara acerca de que lo tienen que hacer los representantes de los partidos políticos, o sea, solamente lo pueden hacer los partidos políticos, lo cual pues es complicado, pero así está la ley, o sea, eso es lo que tenemos por ley. Pero para mientras, el domingo, tú pusiste primero un tuit donde decías que no nos sorprendiera, no estabas diciendo que hubiera, sino que no nos sorprendiera que alguien impugnara la candidatura. Primero que todo, ¿cuál sería el miedo? Y segundo, o sea, ¿cuáles eran lo que había para pensar en que había una impugnación? Y número dos, pero resulta que los que impugnaron al final eres tú. O sea, el partido Cabal y a través de su representante, que eres tú, impugnan la candidatura de la alianza Valor Unionista, de la candidatura de Suri Ríos. Sí, yo me refería a esas noticias que ya teníamos de que algunas personas de la mano peluda, incluyendo esta persona sobre el nombre Cabal, pretendían aspirar. O sea que este señor está aliado a la mano peluda. Pues, ¿qué es la mano peluda? ¿Qué es la mano? Definamos qué es la mano peluda. Eso es lo que quisiéramos saber. Sí, es la mano peluda. De eso vamos el que lo dice eres tú, o sea que tú lo tienes que decir. No, aquí cada quien lo interpreta como quiera. Aquí vamos a hablar, o sea, que hay muchas verdades. Aquí vamos a hablar de la mano peluda, ya van a ver. Pero entonces aquí hay gente como este señor u otros que teníamos noticias que aspiraban que querían presentar pues estas impugnaciones y todo. No solamente él, sino otros. Y nuestra fiscal en el Tribunal Supremo Electoral, en el Registro Ciudadanos, nos informó que tenía noticias de que eso venía. Entonces, de manera preemptiva, entonces dije, bueno, no nos sorprendamos de que eso venga. Y después vino un tuit de un canal de televisión diciendo que en efecto ya se había presentado la primera impugnación, lo cual todavía no estaba confirmado, no se había presentado, pero ya habían noticias pues en esa dirección. Esa impugnación fue presentada ayer, creo yo, más o menos a mediodía, y por supuesto no hemos sido notificados todavía porque es improcedente. Pero de el partido como tal, de impugnado, se convirtió en impugnador, porque ustedes sí presentaron como partido político una impugnación en contra de la candidatura de la licenciada Suri Maite Ríos Sosa, de su candidato vicepresidenciable y de esa coalición Valor Unionista. Cuéntanos un poco más, por favor. Sí, en efecto, nosotros que respetamos la Constitución y que estamos apegados a la ley y que queremos realmente establecer en Guatemala un verdadero Estado de Derecho, la inscripción de esa candidatura es ilegal si se lee la Constitución de la República. No estoy hablando de temas si es justa o injusta, si es correcto o incorrecto. Está establecido en la Constitución que los que participaron o accedieron al poder mediante golpes de Estado o sus familiares en los grados de ley no pueden ser candidatos a la primera magistratura. Esta candidatura ya fue rechazada en 2 ocasiones por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte de Constitucionalidad. Esta persona participó en una ocasión mediante un amparo provisional, nada más. Entonces, hay que respetar la Constitución, si no, no vamos a alcanzar lo que deseamos. No es que me convenga o no me convenga. Yo les puse, por ejemplo, hace un ratito, el ejemplo de mi libro. Yo totalmente en contra de esas decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Creo que es incorrecto, que es injusto que no pueda uno publicar un libro. Sin embargo, me dicen es ilegal, yo me apego a la ley, firmo esa declaración jurada ante el TSE que ya no voy a promocionar el libro, aunque yo no esté de acuerdo, me tengo que apegar a la ley, porque si no aquí cada quien va a hacer lo que se le da la gana y va a hacer lo que le convenga en algún momento. Entonces son principios jurídicos y aquí no estamos hablando de política o de temas de justicia, sino que realmente de aspiración de una persona para participar en un cargo de elección popular. Estamos hablando de temas puramente de derecho. En ese mismo orden de ideas, por ejemplo, hablando del 186, luego en el inciso F dice que no pueden ser candidatos presidenciales o vicepresidenciables ministros de culto. ¿Por qué no? O no sé si en un futuro, a través del cuerpo legal,
van a tener también una impugnación en contra de la candidatura del partido UNE, de Sandra Torres y de su vicepresidenciable, pues que de todos es sabido, ministro de culto, el pastor evangélico Estuardo Romeo Guerra Lemus. Y también del vicepresidenciable de Victoria. De Victoria también, el yo creo que es apóstol, pastor Fernando Mazariegos. Para ser pastor, para ser ministro de algún culto, tiene que estar registrado pues en el Ministerio de Gobernación. Y tengo entendido que estas personas no lo están. O sea que no hay una categoría, digamos, no hay un registro, no se puede comprobar de que en efecto lo sean. Entonces, y eso son cuestiones de interpretaciones. Por eso es que otro partido político presentó esa impugnación, recurso de nulidad en contra de la inscripción del binomio de partido UNE, porque ellos consideran de que esa persona sí es un pastor, pero eso será definido pues por la justicia. Es en el caso de la impugnación que nosotros hicimos, hay diferentes interpretaciones. Unos dicen que la Constitución no es retroactiva y entonces de que esa limitación no se le aplica a esta señora, y otras interpretaciones. Entonces todos tenemos diferentes interpretaciones sobre estos aspectos, y el hecho de que se haya presentado este recurso de nulidad es para que sean las instancias jurídicas, judiciales, las que diriman esas diferentes. Sin embargo, estas mismas instancias jurídicas son las que ya en una oportunidad la rechazaron, en una segunda oportunidad la vuelven a rechazar. Ahora entiendo que recibió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su trámite una solicitud de la revisión de esos casos. Estamos hablando de Suri Ríos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es una recomendación al Estado de Guatemala para que se garanticen los derechos de cualquier ciudadano para poder acceder a hacer una candidatura, y que esas limitaciones constitucionales sean enmendadas. Ahora, si queremos enmendar eso, pues reformemos la Constitución. Bueno, pero ese es un artículo que no es reformable. Entonces emitamos una nueva Constitución, pues la Constitución. Ya estás llamando a una Asamblea Nacional Constituyente. Es plurinacional y pluricultural y no sé si eso es lo que estás diciendo. Claro que no. Bueno, es que entonces la única forma de reformarlo. Entonces, tú mismo lo dices, eso es un artículo pétreo de la Constitución. Ok, pero también la interpretación, y varios juristas, voy a decir los nombres simplemente por no les estoy promocionando, Asís Lobader Molina, Mario Fuentes de Starac, también Conrado Reyes Agastume, entre otros, han dicho acerca de que esto aplica únicamente para el periodo posterior en el que están siendo electos. De hecho, ese mismo artículo de los familiares debió haber sido utilizado en contra de la candidatura de Jorge Carpio Nicol y de Ramiro de León Carpio cuando tú estabas en la UCN y el vicepresidente era Roberto Carpio Nicol, porque, o sea, eran parientes en el grado, o sea, no, ahí estamos totalmente, no, por favor, ni Jorge Carpio ni Ramiro de León participaron en ningún golpe de Estado. No, porque dice del presidente también, y Roberto Carpio era vicepresidente en ese momento, y además de eso, nos queda la duda porque Roberto Arzu García Granados también es tataranieto de Miguel García Granados, un golpista. Entonces, ¿por qué no están contra todos esos? Eso ya no está en los grados de ley, José Carlos, por claro favor. Que sí, no, señor, claro, tataranieto ya no está en los grados. 4 grados justos. Pero bueno, Roberto Arzu sería como tataranieto. Realmente no sé. Nieto, hasta los 4 grados. Los grados de ley son 4 grados de consanguinidad y 2 de afinidad. Correcto. Ya un bisnieto ya no es. Un nieto todavía, un bisnieto ya no es, mucho menos un solo tienes dos, pero estás hablando, por favor. Insistimos en que hay esto una impugnación. Esto debe ser dirimido en los tribunales, en la justicia, de eso se trata. Okay. Lo que queremos es establecer un verdadero Estado de Derecho en el país, que no lo hemos alcanzado todavía. Entonces tenemos que respetar las leyes y tenemos que respetar la Constitución, estemos o no de acuerdo. Okay. Y si no estamos de acuerdo, reformemos esas leyes. No, que lo diriman los tribunales. Que lo diriman de manera civilizada. De respeto a la ley. En la campaña anterior, tú, Edmond, tuviste una campaña bastante sobria, y una de las cosas más importantes era pues el cartel que había costado $37.50, si no me recuerdo mal, algo así, o $27.50, no importa, era una cosa mínima, y ahora tú tienes unos mítines de capacitación donde hay miles de personas. O sea, ¿cómo
está esa línea en la que no se está haciendo campaña, sino que se está haciendo formación, y que la ley dice y establece que es a los afiliados. O sea, no es formación a cualquiera, es formación a los afiliados. Hay campañas de afiliación también. Sí, y también, o sea, ¿quién las paga? O sea, ¿dónde está el dinero? Hay ya un reporte ante el Tribunal Supremo Electoral acerca del financiamiento que se está recibiendo en Cabal. Bueno, la campaña anterior fue el partido en el que participamos, fue autorizado a última hora, no había recursos, fue una campaña así muy austera y no teníamos estructura, no teníamos organización. Y tiempo, ¿verdad? Y tiempo, fue muy breve, fue semanas nada más para la campaña electoral. Entonces, ahora la cosa es diferente, el partido político Cabal fue autorizado desde el año pasado, realizamos pues esta asamblea en 29 de julio, la Asamblea Nacional, la Asamblea de Postulación el 11 de diciembre, o sea que sí tenemos una estructura mucho más amplia y grande que la que tuvimos en el otro partido anterior. Tenemos candidatos a alcaldes, por ejemplo, que no tuvimos en la campaña anterior. Tenemos al día de hoy de 340 municipios, tenemos 293 candidatos a alcaldes. Yo espero que para finales de febrero lleguemos a rebasar los 300. Y eso es una gran estructura y una gran ayuda, porque ellos son los responsables de organizar estas reuniones a donde uno va. O sea que ellos nos piden que lleguemos a... y ellos organizan todo, ellos organizan de la capacitación o afiliación. Y en cada uno de sus municipios. Además tenemos reuniones sectoriales con diferentes grupos, con grupos de profesionales o con jóvenes o con grupos indígenas a nivel nacional o con todo tipo de cosas. Eso sí ya lo cubrimos pues nosotros a otro nivel. La Secretaría de Finanzas del partido está informando, como debe hacerse cada 3 meses, al Tribunal Supremo Electoral sobre los gastos del partido, de la pre-campaña y de lo que se hará pues durante la campaña. Todos los ingresos están documentados y todos los egresos también. Pero debo decir que hay una enorme cantidad de voluntarios a nivel nacional. Y es difícil a veces documentar eso porque en un evento, por ejemplo, alguien dice, bueno, yo voy a dar las aguas. Entonces nos da una caja de aguas, o una señora nos da unos panitos, o otra persona nos da o sea, esas son cosas mínimas que a veces es difícil poder documentar. Y que ya quedó establecido en el nuevo reglamento del Tribunal Supremo que Electoral. Todo debe ser documentado. No, pero que ya quedó que algunas cosas no tienen que llevar todo lo estricto que estuvo en la campaña anterior. O sea, como decir el pan, pero el pan lleva jamón, lleva salsa o con frijol, cuánto costó la libra de frijol, pero cualquier panito que se daba tenía que estar documentado y la persona que lo dona tenía que tener libro abierto de donante en la campaña, lo cual es una burocracia tremenda. ¿Cuántos están inscritos ahorita como tus donantes? ¿Cuántas personas? No sé, en este momento no sé. ¿Habría un aproximado? O sea, ¿no revisaste como secretario? No lo vi en la mañana. No, pero al fin de mes. Sí, bueno, vamos a hacer un breve encuentro con nuestros amigos del patrocinio. Estamos de regreso con el candidato a presidente de la República de Guatemala por el partido Cabal, Edmond Mulet, y hoy estamos platicando pues someramente de algunos temas de muchísima importancia, pero hay uno que nunca se ha eludido. Yo les quiero compartir cada año durante el mes de enero, nuestro director general, Estuardo Zapeta, ha tenido a bien a invitar a Edmond Mulet para que nos platique la visión de cada año. Te recordás que hemos tenido hasta incluso un 2 o 3 de enero, aquí lo hemos tenido muy temprano para hacer esa revisión, y este año estamos aún en enero, a 31, bien vale la pena platicar sobre ese diagnóstico de país, que es completamente independiente del proceso que llevamos en la actualidad. Así que, ¿cómo ves Guatemala cerrando 2022, iniciando 2023? Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el país está en una situación muy difícil, una coyuntura muy complicada en todos los aspectos. Guatemala es de los pocos países del mundo que ha retrocedido en todos los índices de desarrollo humano en los últimos 20 años. En Guatemala ha aumentado la pobreza general, la pobreza extrema, la desnutrición crónica y aguda,
la mortalidad infantil, sí, la mortalidad terrible, infantil ¿verdad? por hambre en Guatemala, sí. La calidad de la educación, la cobertura de salud, la infraestructura, las oportunidades de trabajo, o sea, en todo hemos retrocedido y eso es realmente muy preocupante. También en un proceso de desinstitucionalización. Por ejemplo, Guatemala lleva más de 3 años y pico de no elegir magistrados de Corte Suprema y de magistrados de salas de apelaciones. Y así en muchos otros aspectos de la institucionalidad del país, que es preocupante. Y además, los niveles de corrupción, nunca antes vistos. Nos quejábamos de Otío y de Roxana, ¿se acuerdan de Otío y Roxana? Pues resultaron ser niños de primera comunión, ¿verdad? Comparados con otros actuales que son insaciables. Los niveles de corrupción son increíbles, y eso pues está afectando el desarrollo del país. Y la violencia. Tenemos ahora a niveles, había habido un avance muy importante, positivo, por ejemplo, en asesinatos y homicidios en el año 18, 19, 20, 21, habían ido descendiendo. Sin embargo, el año pasado, en el 2022, hubo un repunte muy importante en todos los actos de violencia. Aumentaron las extorsiones, los robos, los asaltos, las amenazas, los homicidios y los asesinatos. La semana pasada yo me presenté ante el Ministerio de Gobernación con una carta pues pidiéndole al Ministerio de Gobernación y al gobierno en general que se garantice la seguridad de los ciudadanos y sobre todo, no sobre todo, pero también incluyendo a los dirigentes de partidos políticos. Ya llevamos 5 asesinatos de dirigentes del partido político Cabal desde junio del año pasado. Y lo digo así con mucha certeza, que esta violencia está vinculada a temas políticos, porque una señora en la zona 16 me organiza un evento en su casa donde llegan varias personas, habían unas 50, 60 personas, y a los 2 días entran a su misma casa y la asesinan. Entonces yo tengo que ir al velorio, estar en la misma casa con el cuerpo de la señora, ahí mismo donde me recibió 2 días antes. Después otra señora en la zona 21 nos organiza una gran reunión en la calle con vecinos, fue multitudinario, muy bonito y todo. A los 3 días entran a su casa y la asesinan. Otra señora que nos organiza en el Parque La Industria una reunión con lideresas comunitarias de toda la capital. Ahí habían 150, 200 personas reunidas, solo lideresas, y a los 3 días entran a su casa y la asesinan. Una señora amiga, estoy hablando de mujeres, estoy hablando de lideresas mujeres, y allá en Ciudad Quetzal, en San Juan Zacatepeques, en un campo de fútbol, fue multitudinario y llenó el campo de fútbol. La señora convocó, organizó, llamó, en fin, y a los 3 días entran a su casa sicarios y la asesinan. O sea que no es casualidad. Ya iban 4 asesinatos. Ya van 4 asesinatos, y además 2 más de dirigentes nuestros, uno en Jutiapa, tenía un rótulo de Cabal frente a su casa, entrando a su casa, abriendo la puerta de su casa, y ahí lo acribillaron a balazos. Otro amigo también, pero de la montaña, pues de Jutiapa. Y presenté la denuncia también sobre un amigo que vive en Poptún, es ingeniero agrónomo, y él y su esposa nos acompañan a todas las reuniones a donde vamos. Ellos nos apoyan, nos respaldan, asisten, etcétera. Son esos equipos de voluntarios. Y estuvimos el 25 de noviembre en Ipala, en Chiquimula. Ahí estaba él, su esposa, su nuera y su hija. Después nos acompañaron a la asamblea departamental en la cabecera, en Chiquimula, para proclamar a los candidatos a diputados, y después tuvimos reuniones en Camotán y en Jocotán, y él y su familia nos acompañaron a todas partes. El domingo, ya ese 25 de noviembre, y ya iban de regreso a Poptún para su casa, más o menos a las 5 de la tarde, después de las actividades en el departamento de Chiquimula, y ahí frente a los amates en la carretera los rebasó un pick-up y los acribillaron a balazos. Gracias a Dios, la esposa, la nuera y la niña, ellas 2 últimas sentadas en el asiento de atrás, no les pasó nada, pero él quedó con 5 o 6 balazos. Y bueno, aquí no hay tiempo para contarle lo que esa familia tuvo que pasar durante esos días. Y finalmente, después de operaciones, hospitales y todo, estuvo en el intensivo aquí en el Roosevelt durante más de 2 semanas, y finalmente logró salvar la vida. Y hay otros elementos de violencia, ataques que tampoco puedo denunciar con nombres porque podrían ser objeto de represalias. Por ejemplo, la hermana de un candidato a alcalde nuestro en un municipio del Petén, por ser hermana del candidato a alcalde, que es el alcalde actual, el contrincante del partido oficial, mandó a quemar todo su negocio, pero quedaron solamente cenizas, y la señora era su única forma de ingreso para alimentar a sus hijos, y así hay mucha
hostigamiento, hay mucho acoso, un ambiente enrarecido en temas de violencia y en este caso pues de violencia electoral. Pero los ciudadanos siguen sufriendo también de una violencia tremenda. Yo tengo un amigo que vive en Totonicapán y venía una camioneta hace 2 semanas para la capital y los asaltaron y les quitaron de todo en medio de la carretera. Hoy en la mañana hubo otra denuncia también viniendo de Occidente, otra camioneta asaltada. Y vemos los ya piratas en el lago de Atitlán. Ahí va la lancha con los turistas, van a cualquier municipio de los alrededores del lago, llega una lancha y los atraca ahí, se atraca con ellos, abordan la lancha, desvalijan a todos de sus pertenencias y la lancha se va. O sea que son elementos así muy preocupantes de esa degradación en temas de seguridad que estamos sufriendo. Entonces esperamos pues que las autoridades reaccionen y que hagan algo al respecto, sobre todo de prevención, y se puede hacer, se puede hacer. Y ahorita hay mecanismos, hay instrumentos, digamos, digitales que pueden ayudar, cámaras de vigilancia, iluminación también en barrios, en colonias, en calles, que eso ayuda pues a reducir. Y la presencia en las calles, la presencia disuasiva de las fuerzas de seguridad en las calles es muy importante. Por ejemplo, cuando habían patrullas conjuntas entre el ejército y la policía, pues se mantenía un cierto nivel de confianza. En cuanto el gobierno decidió retirar al ejército de estas patrullas conjuntas, entonces esa presencia disuasiva se redujo y aumentó pues la criminalidad. Entonces yo creo que esa presencia es muy importante y está demostrado pues que esa presencia disuasiva ayuda a desmotivar a los bandidos para que sigan accionando, ¿verdad? La gravedad en Guatemala, lo que sufren todos los guatemaltecos es la extorsión a todos los niveles, y es algo que también hay que ponerle un alto, porque si no, no vamos a salir adelante como sociedad. El daño a la propiedad es enorme, el daño a la propiedad es espantoso en este país. Y hablando acerca hemos preguntado acerca del financiamiento y tal vez quisiéramos saber un poquito más acerca de cómo, porque es una pregunta que vamos a hacerle a todos, o sea, cómo tú te mantienes, yo tengo alguna idea de esto, pero nuestros oyentes no, y cómo se mantiene el partido, pero también otra de las cosas importantes que nos preguntan es acerca de quienes te acompañan para diputados al Congreso de la República. Entre ellos, pues conoce a gente que estuvo en Líder, a gente que ha sido contratista del Estado, en el Estado Nacional, y a uno que fue ministro que realmente no le fue tan mal. O sea, para que nos cuentes acerca de tu financiamiento personal, el financiamiento y las personas que te acompañan, que nosotros en esta casa creemos que es muy importante. Claro, esa transparencia es muy importante, y que todos debieran realmente informar de dónde vienen sus ingresos, quienes colaboran en temas políticos y electorales. Además, la ley lo exige y tenemos pues que cumplir con la ley. En el caso personal mío, pues yo gozo de una jubilación, de una pensión de parte de Naciones Unidas, en donde trabajé durante 12 años, entonces eso es mi ingreso pues principal, con lo cual mi esposa y yo comemos. Ya solo somos dos, mi esposa y yo en la casa. Ya los hijos ya están grandes, ya están casados, tienen sus carreras, ellos ya salen adelante solos, entonces nuestros gastos personales realmente, mi esposa y mío, pues no son muy grandes, y a través de esta pensión pues podemos salir adelante, no hay ningún problema. Yo empecé a trabajar cuando tenía 10 años de edad y trabajé toda mi existencia, entonces lo poco que tengo es producto pues de ese trabajo. En relación al partido, hay una lista pues de donantes, ahí está registrado en la Secretaría de Finanzas, eso se informa al Tribunal Supremo Electoral. Y hay, como dije anteriormente, mucho voluntario también que están contribuyendo pues en estas reuniones, en estas salidas y todo. Por ejemplo, cuando salimos a los departamentos, pues vamos yo voy en mi carro, por ejemplo, o vamos en el carro de algún amigo, pero la gasolina que se utilizó en ese viaje pues es difícil documentarlo, pero son gastos pues que se están haciendo y que gente de buena voluntad está participando. Lo que sí se puede hacer es en las contribuciones no dinerarias. Hay libros específicos. Hay libros específicos, pero para cantidades, pues contribuciones no dinerarias, digamos, alguien que va a regalar mantas, por ejemplo, en grandes cantidades, o van a regalar, no sé,
publicidad o propaganda o volantes o folletos, todo eso hay que documentarlo definitivamente, ¿verdad? Pero la Pepsi o la Coca que me voy a tomar para no hacer publicidad en ninguno de otros, digamos, de los dos. Picola también Picola y cualquier agua gaseosa no sé cómo se llama la otra. Cualquier agua gaseosa que alguien me regala pues en una aldea por ahí, pues eso tampoco lo estamos documentando. Pero la idea es de que todos tengamos ese nivel de transparencia, porque después vienen los compromisos, vienen donaciones importantes y grandes y quieren retribuciones importantes ya a través del Estado. Mucha gente ve las campañas políticas en algunos partidos políticos como una inversión, no es como una ayuda, una contribución, sino como una inversión, y que quieren una compensación después por esa inversión, y eso es una situación que se ha dado en Guatemala. Ok, ahora hay algo que es muy importante y yo deseo que nos hagas el favor de aclararnos respecto a tu visión. Perdón, sí. Es que José Carlos me había hecho otra pregunta. Esos son los que están de miembros de candidatos a cargos de elección popular, ¿verdad? Por ejemplo, acá en la capital, el ingeniero Kenny Aguilar, él es ingeniero en sistemas, encabeza la lista de diputados. Él ha estado en el partido, fundador del partido, un joven profesional, muy eficiente, muy bueno. Kenny Aguilar. Y él representa pues una generación de jóvenes nuevos, realmente interesados en cambiar el rumbo del país. De número 2 en la lista de diputados por la capital participa la licenciada Alejandra Méndez. Ella es la esposa del actual diputado de Cabal, no de Cabal, sino de uno de nuestros diputados en el Congreso de la República, Estuardo Rodríguez Aspuru. Ella dirige el Instituto de Formación y Capacitación Política del Partido Político Cabal. Ella es catedrática universitaria en la Marroquín, en la Landívar, en otras universidades, y realmente una persona una dama, realmente una verdadera dama, que representa una serie de principios y valores, y debo decir que es también la que nos está observando siempre, ¿verdad? Porque dice, bueno, esto corríjanlo, háganlo aquí mejor, o sea que es una persona que nos está alentando cada vez a ser mejores. Entonces la participación de Alejandra Méndez es muy importante. Ya a nivel de municipios de Guatemala, el secretario general en funciones del partido, Manuel Archila, es el que encabeza la lista pues de diputados en los municipios de Guatemala, y en la lista nacional de diputados el ex candidato presidencial del partido Creo, Julio Héctor Estrada, es quien encabeza la lista de diputados. Él también, como ustedes saben, es una persona de un conocimiento técnico extraordinario, muy bueno en los temas financieros, económicos, administrativos, conoce mucho de administración pública, y de número 2 pues va el secretario de organización del partido, que es Neri Rodas, y ex diputado por Líder y ex concejal de Líder en la municipalidad de Guatemala. Por Creo. No, él quedó por Creo, pero él estuvo desde el primer día en Líder y después se religió en Líder. Ya, o sea, ganó con Creo. Sí. El partido de Canela. Correcto. Ganó con el partido de Canela y luego se fue al partido de Valdezón. Y después de eso fue... Él es un empresario que tampoco vive de la política, tiene él y su familia, sus hermanos tienen servicios de diferente naturaleza a nivel nacional. ¿No son contratistas del Estado? No, jamás. Él nunca ha sido contratista. O sea, no la empresa de... No, porque son temas agrícolas. Ellos venden productos para la producción agrícola, etcétera, de semillas y pesticidas. Están vinculados a una empresa de cemento que distribuye cemento. Uno de ellos creo que tiene una empresa de distribución de cemento, así es, sí. Sí, pues tienen varios negocios. O sea, es gente que trabaja, gente que se esfuerza, gente que los jueves en la noche, como nos ha pasado a muchos en la vida, jueves en la noche no dormimos porque estamos pensando hay que pagar la planilla el sábado. O sea, es gente que se ha esforzado, que viene de abajo realmente, gente con mucho mérito, y como jefe de campaña ha sido realmente extraordinario. O sea, realmente es un excelente líder y un excelente administrador. Él también va en la lista de diputados, y de número 3 va el señor Luis Aguirre, también un reconocido empresario ganadero, agrícola a nivel nacional, y así pues hay varias otras personas de ese nivel y de esa categoría. Tenemos que irnos a un encuentro con nuestros amigos del patrocinio. Cuando regresemos, una pregunta que yo sé que es básica para usted: ¿qué piensa Edmond Mulet respecto a este tema de las ideologías?
está influenciado o no por haber trabajado en la Organización de Naciones Unidas, por recibir una jubilación de este ente internacional. ¿Qué pasa con esa famosa Agenda 2030? Pues usted quiere conocerlo, nosotros también. Quédese con nosotros en nuestro siguiente segmento. Estamos en Libertópolis por la mañana. Ya volvemos. Estamos de regreso para platicar acerca de la visión de vida, filosofía, ideología que tiene Edmond Mulet respecto a su vida en sí. ¿Qué es lo que piensa? Porque ya ven usted que aquí en Guatemala o uno es rojo o es crema, o antes, de verdad, o era canche o era guerrillero, o es católico o es evangélico, o es de izquierda o es de derecha. En el sentido que todos sabemos que parte de su background es porque como trabajador de la Organización de Naciones Unidas y que recibe una pensión de ellos, uno dice, vamos a tener otra vez una CICIG, ¿qué va a pasar en ese sentido? Pero vamos a darle el chance a que Edmond nos haga el favor de explicarnos su ideología en ese sentido. Pues hablando de fútbol, yo nunca fui ni rojo ni blanco, sino que yo era un seguidor, un fan del Sacachispas. ¿De veras? En algún momento cuando estaba en la primera división. ¿Y por qué Sacachispas de Chiquimula? Sí, porque teníamos amigos allá y realmente y venían de abajo y llegaron pues a la primera división. Fue extraordinario, eso hace muchos años, por supuesto, ¿verdad? Claro. Entonces siempre seguía al Sacachispas ahí como un tema de ahí de apoyo a los que vienen de abajo. Realmente era una vocación. ¿Sí? Dale. Y entonces, bueno, en temas de vida personal, de lo que uno cree, sobre todo creo en la familia como pilar fundamental de la sociedad. Pregunto, en la familia como cuál, porque ya ves que ahora pues entiendo que hay diversas versiones de familia. Sí, bueno, en mi caso, pues yo llevamos casados 43 años. Llevo casado 43 años con la misma. Unos llevan varios años de casados, yo tengo tantos años de casado, pero con 2 o 3 o 4, nosotros con la misma. O sea, el respeto pues a la familia, a la esposa es muy, muy importante. Sin embargo, hay que reconocer, como tú dices, que ahora hay otros conceptos de familia, hay familias uniparentales, por ejemplo, una señora, una mamá con sus hijos o un papá con sus hijos, hay parejas que no están casadas, por ejemplo, que viven juntos y que tienen hijos en común, o sea que hay varias formas pues de tener familia. Lo importante es el amor, lo importante es el respeto, lo importante es el apoyo que se pueden dar unas personas con otros, creo que eso es importante, y que los principios de libertad, que la gente pueda realmente realizarse de la mejor forma posible, como se sientan mejor. Hasta me sonas como libertario ahí con lo que estás diciendo. Y yo creo que el Estado o los gobiernos no tienen por qué meterse en la vida privada, en la vida particular, en la vida ni siquiera íntima de las personas, pues eso es totalmente aparte. El Estado debe ocuparse de temas públicos y dejarle a la vida dejarle a las personas privadas particulares lo que puedan hacer con su vida. Es la responsabilidad de cada uno. Creo fundamentalmente en la libertad individual, en el emprendimiento, en los valores de la democracia liberal, el sistema de emprendimiento, como dije, del sistema económico libre, del capitalismo, para sacar adelante a los países, que es la única forma realmente de desarrollar un país. Ok, voy a hacer una pausa aquí. ¿Crees en el capitalismo como la única forma de sacar adelante un país? O sea, te desligas de ese concepto que yo le llamo socialistoide, y te lo digo porque ese es el que de alguna u otra manera muchas personas te encajan como un progresista como esto. Por eso necesito esta ampliación. Tampoco soy un conservador, porque no podemos conservar las cosas como están. Entonces yo creo que tenemos que evolucionar, tenemos que avanzar. Personas que se declaran conservadoras es porque les conviene la situación actual. Forman parte de la mano peluda, que no quieren que haya desarrollo para otros, solamente desarrollo para ellos. Y en el sistema de capitalismo, de libertad de empresa, hay muchos conceptos. El ordoliberalismo, por ejemplo, que es un liberalismo, pero con ciertos niveles y controles, que hay un poco de orden también. El orden es muy importante, tampoco el liberalismo. Eso es lo más cercano al social cristiano, si podemos decir, el ordoliberalismo. Pues, ¿Sigues con la visión de Jorge Carpio?
O sea, me refiero centro-derecha. Centro-derecha. Porque incluso Jorge Carpio hizo mancuerna con el querido doctor Rafael Ayau, ¿te recordás? Sí, así es. Fue su candidato a la vicepresidencia. Exacto. Tienes tú esa, digamos, porque de alguna u otra manera te impactó, eras una persona muy joven en ese entonces. Bueno, además de familia y todo, en mi familia siempre han sido pues gente de derecha en mi familia, pues yo soy de centro-derecha, creo fundamentalmente en la propiedad privada, en el respeto a la propiedad privada, en el orden. Y ahí están demostrados los sistemas económicos. Yo siempre cuento esa historia que me tocó vivir cuando yo fui a Hanoi, Vietnam, la primera vez. Iba con un general vietnamita, héroe de la guerra de Vietnam. Yo iba en visita oficial a Vietnam cuando era subsecretario general de la ONU y pasamos por una plaza inmensa en Hanoi, y en medio de esa plaza reconozco lo que todos hemos visto en fotografías, el gran mausoleo de Ho Chi Minh. Y yo extrañado porque en mi agenda no aparece una visita al mausoleo de Ho Chi Minh. Y cuando uno va a esos países comunistas, siempre lo llevan a uno a ver el mausoleo del padre de la patria. Le piden a uno que deposite una ofrenda floral y le toman fotos. Y en todo el país circulan noticias. Vino un extranjero a depositar una ofrenda floral al padre de la patria. Y no aparece en mi agenda una visita al mausoleo de Ho Chi Minh. Hay que recordar que Ho Chi Minh es el gran héroe, el epítome de lo máximo en Vietnam. Él combatió a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, venció a los franceses en la llamada Guerra de Indochina, venció a los americanos en una cosa increíble. Y entonces le pregunto al general vietnamita, héroe de la guerra, lleno de medallas el señor. Le pregunto, mira, ahí está el mausoleo, no lo vamos a visitar. Se volteó hacia mí y me dijo, ¿y para qué? ¿Y para qué? Si eso es el pasado, eso ya no. Estamos viendo hacia el futuro, hacia adelante. ¿De dónde viene la mayor cantidad de apoyo económico para el ejército? Para la Marina y la Fuerza Aérea Vietnamita de Estados Unidos. ¿De dónde viene la mayor cantidad de inversión para generar trabajo, empleo, desarrollo económico en Vietnam? De Estados Unidos. ¿Dónde viene la mayor cantidad de turistas a Vietnam? De Estados Unidos. Vietnam garantiza la propiedad privada, garantiza la inversión internacional y han sacado de la pobreza a decenas de millones de vietnamitas. Un ejemplo pues de desarrollo, lo que hizo Deng Xiaoping en China en su momento, pues cambiaron el rumbo equivocado que llevaban de aquellos planes quinquenales comunistas, marxistas, socialistas. Eso lo dejaron a un lado y permitieron que la libertad individual, que el emprendimiento, que la creatividad pudiera seguir su curso. Y vemos países, aquí nomás en Venezuela, el país más rico del continente, con las reservas petroleras más grandes del mundo, tienen que hacer cola para comprar una pasta de dientes, tienen que hacer cola de 2 o 3 días para conseguir un galón de gasolina para el carro. La miseria y la pobreza, lo que Chávez y Maduro le hicieron a Venezuela no tiene nombre, pues, no tiene nombre. Entonces está muy claro cuáles son los países que salen adelante, son los que garantizan esa libertad, garantizan la propiedad privada, impulsan el emprendimiento y que ven hacia adelante y que no llevan el pasado como una carga negativa, como a veces en Guatemala estamos todavía con ese pasado que no nos permite avanzar. Liberémonos del pasado y veamos hacia adelante. O sea, justamente nosotros tenemos esa visión en esta casa acerca de que muchas veces la izquierda y la derecha se parecen tanto porque quieren intervenir y meterse todos los días en las vidas de las personas. En este país, yo no sé si sabías el dato, 90% de la economía es privada y por eso es que logramos sobrevivir. ¿De qué manera podemos hablar acerca del respeto a las libertades, número uno? Número dos, hay mucha gente que está preocupada acerca de lo que pasó en el tiempo en que tú presidiste el Congreso de la República en aquella llamada, ya no me acuerdo exactamente si era Trinca Infernal, de la unión de la UCN, la Democracia Cristiana Guatemalteca. El Tridente también le decían, ¿te recuerdas? Sí, y el MAS. En ese momento pues hubo esta alianza porque el presidente Jorge Serrano Elías no tenía mayoría en el Congreso. Y entonces se habla mucho acerca de esa época de tu vida. Eso número uno. Y número dos, pues en el respeto a la libertad y a la economía, tú nos has hablado un poco, pero recientemente se vio una foto tuya donde vas al Muro de los Lamentos y la pregunta de muchos fue, aparte de algunas que no voy a tomar en cuenta porque no las quiero tomar en cuenta, sí, es ¿por qué volver religioso el tema en este momento? ¿Por qué hacer un asunto netamente de fe, privado, íntimo y exponerlo a la población?
Bueno, no es la primera vez. Yo he estado varias veces en Jerusalén y cada vez que voy a Jerusalén voy al Muro de las Lamentaciones. O sea, no es algo único en este momento, sino que es un peregrinaje que lo he hecho 3 o 4 veces en mi vida. Entonces, ¿has estado en alguna misión de paz ahí, justamente? Bueno, también hay que recordar, Naciones Unidas tiene 4 misiones alrededor de Israel para proteger a Israel. Una misión en Jerusalén que supervisa el cese el fuego entre Egipto e Israel de la guerra de 1967, que todavía está esa misión ahí. La misión en los Altos de Golán para impedir que los sirios invadan Israel. La misión en el Líbano para evitar que el Líbano y los palestinos que están instalados ahí invadan Israel. Y otra misión que está en el Sinaí. O sea que Naciones Unidas tiene esos mecanismos de protección a un país tan pequeño, rodeado de enemigos, pues. Entonces me tocó muchas veces la oportunidad, pues, de ir a Israel, y cada vez que voy, pues trato de ir, pues, al Muro de las Lamentaciones. O sea que no es un tema de oportunismo en este momento, sino que lo hago porque creemos en Dios, creemos en un Dios único, y sea judío, sea islámico, maometano o católico, pues todos venimos de las mismas raíces, pues, esas 3 grandes religiones. Entonces, en el tema de cuando yo era presidente del Congreso, logré una gobernabilidad en el Congreso de la República. Habían 3 o 4 partidos políticos, ninguno tenía mayoría absoluta, y para garantizar la gobernabilidad hay que dialogar. Yo creo mucho, y lo voy a seguir hablando y lo voy a seguir impulsando. Hablo mucho del ABC, de un acuerdo básico de consenso para sacar adelante al país. Si seguimos divididos y cada quien por su lado, no vamos a sacar adelante al país. Yo creo que lo que se logró cuando yo era presidente del Congreso, pues no debiera decirlo yo, pero es cierto, fue ejemplar. A través del diálogo, del consenso, logramos no todos los temas legislativos que hubiéramos querido, pero sí logramos muchas cosas. Por ejemplo, logré eliminar las franquicias. Los oficiales del ejército y los diputados al Congreso en aquella época teníamos derecho a importar, a comprar vehículos sin pagar impuestos. Teníamos derecho a importar licores sin pagar impuestos. Los 3 presidentes de los 3 organismos del Estado, el presidente de la República, el presidente del Congreso y el presidente de la Corte Suprema, tenían derecho a franquicia ilimitada. Podían importar lo que quisieran sin pagar impuestos. Maquinaria agrícola, aparatos eléctricos, mobiliario, vehículos, lo que quisieran, sin pagar impuestos. Y yo cuando propuse eliminar esas franquicias, algunos se opusieron, unos refunfuñaron que eran derechos adquiridos, los militares, los diputados. Sin embargo, a través del diálogo se logró, solo para hablar de algo. Yo quisiera preguntarte es importante el diálogo para poder avanzar. Claro, en ciertos pero temas. yo tengo que preguntarte ahí algo que surge como un mito. A mí varias personas me lo han contado, pero hoy que tengo la oportunidad te lo pregunto personalmente. Se dice mucho que el entonces presidente Serrano Elías lanza esta iniciativa del bono 14, pero que tú fuiste el operador, es decir, quien consensuó. Yo quiero preguntarte públicamente para nuestros oyentes, ¿sí interveniste en el proceso del bono 14 o no? Sí, por supuesto. Esta iniciativa vino del Ministerio de Finanzas, del gobierno, del Ejecutivo. Richard Aitken, que era ministro de Finanzas, propone el bono 14. Llega la iniciativa de ley del Ejecutivo al Congreso y a mí me toca el trabajo de convencer al sector privado. Algunos sectores del sector privado no estaban muy reticentes, pues, al bono 14, otros sectores sindicalistas que consideraban que no era suficiente. En fin, fue un trabajo arduo en ese momento, y ese trabajo de consenso, yo logré finalmente que ese bono 14 fuera aprobado por el Congreso de la República. O sea que yo sí intervine directamente para lograr ese bono 14. Ok, me parece interesante porque yo sé que, y con algunas inquietudes que han tenido, lo presentan como que, no, eso es lo que dicen, pero qué bueno que lo aclaraste y que sí interveniste, y entonces ahora ya puedo decir la iniciativa, la idea no fue mía, okay. Vino el Ejecutivo, fue de Richard Aitken. Pero la ejecutaste, operativizaste el proceso. Quien logró implementarlo pues fue bajo mi dirección en el Congreso de la República. Y otra tiene que ver con ese mismo proceso, la indemnización universal por el bono 14. O sea, que había una laguna legal con la indemnización universal. ¿Cuándo se iba a aplicar? ¿Cómo se iba a aplicar? Había un ahorro, que no era ahorro, sino depósito obligatorio en el Banco de los Trabajadores. Realmente era una ley que estaba complicada, y lo que hizo fue cambiar hacia un bono 14. Y si no recuerdo mal, fue express, porque se hizo un día en una sola lectura.
el cambio. Sí, pero antes de llegar a eso, por supuesto. Por supuesto que hay cabildeo. Organizado. Pues aunque no lo crean, estimados amigos oyentes, ya consumimos 58 minutos compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Estamos altamente agradecidos de la presencia de Edmond Mulet hoy aquí en cabina respondiendo algunas de nuestras preguntas, y como lo han manifestado algunos otros, si vamos a tener al resto de candidatos, yo quiero decirles que ya ayer empecé a recibir algunos reveses de personas que no quieren que José Carlos los entreviste. No es cierto. Que no quieren que nosotros... O sea que hay pocos valientes. Sí, hay pocos valientes. No felicitamos a Edmond por eso. Pero sí, si usted no va a ver algunos candidatos aquí, es porque no quieren ser entrevistados. O porque no conseguimos la comunicación directa con ellos. Claro, sí, yo sí tengo que decirlo porque ya ayer... particularmente recibí la comunicación de una persona para decirme, Juan Francisco, yo creo que por el momento no, muchas gracias. Entonces dije, bueno, siempre no. Pero eso es para que lo sepan ustedes, porque es importante que ustedes sepan al final, como lo hicimos en el proceso o en los procesos anteriores, y como lo hemos hecho en algunas otras elecciones, Universidad de San Carlos, Colegio de Abogados y Notarios, Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, fiscales generales, etcétera, etcétera, de decirles quiénes sí aceptan esa posibilidad y quiénes no. Así que agradecidos por el tiempo y la oportunidad. Sí, le agradecemos a Edmond por haber venido, por haber respondido a nuestras preguntas. Muchas gracias. Y recuerden ustedes, porque estamos en el último minuto, que aquí lo que estamos haciendo es entrevistar para conocer a las personas en este momento, no los planes de gobierno, para ver cómo se protege la vida, la libertad y la propiedad suya y mía. Con amable permiso, que tengan un feliz día.